bienvenidos a este vídeo. Hoy tengo el honor de tener aquí a dos invitados. Tenemos por un lado a Pablo, que es asesor financiero aquí en Alemania, y por otro lado tenemos a Fernando, que es médico y está haciendo su especialidad de anestesiología en Alemania. Pues un placer con todos la audiencia. Mi nombre es Pablo Rosales. Soy un asesor financiero estratégico para más que nada latinoamericanos que están aquí ejerciendo su especialización como médicos. Y a ellos les ayudo en temas de, o sea, más que nada, cómo recuperar los costos de la homologación, ya sea por el método que ellos hayan escogido, o sea, el Gutachten o las dos pruebas, Fachsprache y Kenntnisprüfung, y cómo recuperarlo de los impuestos. También sé muy bien de programas de subsidio en el gobierno alemán, y los apoyo con todos los temas de seguros y de pensiones de jubilación y también a conformar un portafolio de inversiones para que tengan ingresos pasivos por medio de los mercados. Y por último, en cómo adquirir bienes raíces y después obtener una hipoteca que tenga las mejores condiciones posibles. Sí, Excelente. perfecto. Bueno, y Pablo ha estado asesorando a Fernando. Entonces, cuéntanos un poquito, Fernando, él es de Ecuador, tu historia aquí en Alemania. Bueno, hola amigos, mi nombre es Fernando, tengo 32 años y llevo en Alemania ya 6 años. El primer año lo dediqué prácticamente solo al estudio del idioma y los 5 subsiguientes pues ya inicié la especialidad que es anestesiología y estoy próximo a terminarla. Entonces, ese es el tiempo que he invertido acá en Alemania. Qué bien. Bueno, entonces nosotros vamos a estar haciéndoles preguntas a Fernando y también Pablo nos va a estar contando un poquito de lo que ha sido este proceso, bueno, la historia y bueno, cómo nos dedicamos a ayudar a médicos. Para los que son nuevos en mi canal, mi nombre es Angie Bru y nosotros asesoramos a médicos en su proceso de homologación para llegar a Alemania en cada una de las etapas del proceso, de aprender el idioma, el proceso migratorio y también entrar en los hospitales, sea haciendo prácticas o una plaza de trabajo. Ahora sí, vamos a Por empezar. favor. Entonces, siempre me piden mucho que quieren conocer historias de médicos que ya tienen tiempo acá. Y bueno, aunque Fernando no ha estado en nuestro programa, pues ha tenido ya una gran experiencia y queremos que nos comparta un poco de lo que él ha vivido, lo que más le ha gustado y lo que no le ha gustado de todo este proceso. Y bueno, esa sería mi primera pregunta, Fernando. ¿Qué es lo que más te ha gustado de Alemania y qué es lo que no te ha gustado en estos años que estás viviendo acá? Wow, es una pregunta fácil y difícil a la vez porque hay demasiados puntos. A ver, creo que lo que me ha gustado del país es que, claro, es un país muy fuerte económicamente y por ende tiene muchos recursos estructurales. Los alemanes también son muy prácticos, entonces en ciertas cosas pues se nos facilita el estudio, conseguir trabajo o qué sé yo, por ejemplo, en tu profesión, los programas de subsidios, todo está bastante bien estructurado, ¿ya? Pero tal vez lo que no me gusta, creo que sobre todo al ser latinoamericano, que tenemos ese clima tan espectacular en nuestros países, es el frío, ¿ya? Ujú. Y también el idioma es muy complejo. Eso creo que es algo que hay que decirles a los amigos que quieran venir acá, que es un Ujú. reto, que es una carrera como de resistencia, pero yo pienso que todos los que estén comprometidos con aprender el idioma lo pueden aprender, teniendo paciencia y dedicación. Y sobre todo, yo creo que la meta se alcanza. No es como en otros países del mundo donde la competencia pues depende mucho en qué puesto tú llegas, ¿no es cierto? A la Ujú. meta para ver si entras o no entras en Alemania. Con que llegues a la meta, pues sí estás adentro. Y eso creo que es lo que me convenció a mí de venir acá y lo que me tiene muy tranquilo y satisfecho de haber tomado esa decisión y creo que fue una buena decisión. Ujú. Qué bien. Eso creo. Perfecto. Bueno, Siguiente pregunta. sí, muy bien. Con Juan Fernando nos conocimos. Creo que fuiste tú el primer médico que yo asesoré. No Puede me ser. acuerdo, fue hace más o menos unos 3 años en un encuentro de ecuatorianos. Ujú. Tenemos un Sí. grupo en WhatsApp y nos encontramos en un Via Garten. Y ahí también conocí a otro Martín Núñez, somos muy buenos amigos entre él,
también otro médico ecuatoriano, y hemos viajado ya algunas veces. Ha sido una muy buena colaboración. Así Me es. acuerdo que te llamé espontáneamente para darte una asesoría financiera, tú viniste a mi oficina, sí, y ahí te estuve apoyando. Entonces, que me acuerdo, fue un análisis financiero primero lo que te di, luego vimos de eso que era importante asegurar, los seguros importantes, después vimos temas de jubilación Ujú. y Sí, realmente la sí, vida cambia muchísimo y tener esa asesoría es importante porque uno no sabe cómo funciona el país, la parte profesional, las inversiones, ¿no? Creo que siempre intenta superarse y por ende utilizar los recursos de la mejor manera es importante. Ujú. sí, Y toda la documentación que se necesita Uf, aquí, todos los contratos, sí, claro, sí, sí, sí. sí, los seguros. sí, 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 porque aquí es mucho en papel. Ujú, Hay otros países, me parece que como Japón o también los nórdicos, es todo digital ujú, actualmente. Y en Alemania todavía se usa mucho el efectivo y se Ujú. usan mucho las cartas, todo es correspondencia con cartas. Y ujú. eso a muchos les choca, porque no te lo tienen esperando. Así uno tiene aquí una carpeta gigante de documentos, nada más Ujú. tienes que ponerle orden. Sí, bueno, y por eso es importante tener la asesoría de personas como Pablo que te ayudan a, bueno, a saber a dónde acudir en cada situación bueno, cuando estén ustedes, todos los que quieran ejercer aquí en Alemania, como lo decía Fernando, todos lo van a poder lograr si cumplen con esta carrera de resistencia y logran pues el idioma y adaptarse al clima y a la nueva cultura, pero siempre es necesario eso, tener contacto con personas de acá que te pueden explicar incluso que mejor que en nuestro propio idioma todo Ujú, el papeleo y todas esas ujú, cosas. claro que sí. Yo tenía una pregunta para Fernando. Esta es, ya viendo cerca la culminación en tu especialidad como anestesiólogo, ¿qué es lo que más te parece que ha valido la pena sobre tu decisión de venir a Alemania versus el hecho de haberte quedado en Ecuador y tomar la plaza que tenías para especializarte? Bueno, también muchos puntos. Creo que el lograr una meta tan grande en otra cultura, en otro idioma, con pacientes también mucho más complejos, ¿no? Por el tema lingüístico, eh, te lleva una gran satisfacción. Y bueno, creo que también por el sistema de salud alemán que está también apoyado económicamente, para los profesionales sí hay una diferencia enorme. O sea, en recursos, no solo en cuanto al salario que tú tienes, Ujú, sino también en el área de quirófano, de hospitalización. Uno está con todos los recursos de punta, puede decir, en cuanto a medicamentos, insumos, las cirugías, ¿no? O sea, ujú. Alemania al final de cuentas es una potencia mundial y se nota que ha estado a la vanguardia siempre. Incluso yo he tenido la oportunidad de participar en ciertos proyectos se podría decir, de investigación Ujú. en cuanto a nivel universitario que tienen las uniclinics y ves en vivo, ¿no? Cosas que, no sé, podrán leer en 2, 3 o 5 años los estudiantes, ¿no? No sé, de pruebas de coagulación, por ejemplo, nuevas, ¿ya? Que Ujú. se hacen en tiempo real y es importante. O sea, es muy, muy interesante ver ese tipo de proyectos y aplicados, ¿no? Y ser parte de esa investigación y ver los resultados realmente en pacientes. Ujú. Claro, a mí también me impresionó mucho cuando yo empecé a trabajar acá, de ver pues procedimientos que ni me imaginaba que Ujú. existían, ¿no? Y es como tú Exacto, que es dices, de ciencia ficción casi. exacto, Ujú. eso que los demás van a recibir en 10 años o en 15 años, producto de estos resultados, bueno, resulta que aquí ya tienen 10 años haciéndolo. Entonces, al final, Sí, claro, es un lujo poder estar a ese nivel, ¿no? De ver lo que se está haciendo en cada especialidad. Tú me estás contando que trabajas en un hospital privado y yo quisiera sí. Ujú. más o menos que nos hicieras una comparación entre los diferentes tipos de hospitales y por qué escogiste trabajar donde trabajas actualmente y cuál ha sido tu recorrido en los hospitales aquí en Alemania. A ver, yo empecé trabajando para un grupo de médicos que tenían una firma realmente. Estos médicos eran anestesiólogos de Grosshaden, que es un hospital muy, muy grande de Múnich.
Y claro, eran médicos con muy buen nombre, ¿no? Eran Ujú, profesores realmente. ujú, 3 o 4 fundaron una clínica pequeña que hacían cirugías ambulatorias y se fueron extendiendo. Entonces después ya tuvieron un piso entero en un hotel realmente, ujú. donde tenían, no sé cuántas camas serían, unas 100 diría yo, por entre 100 y 120. Entonces ya incluyeron la parte de hospitalización y se fueron extendiendo, ¿no? Con muchos anestesiólogos. eh, Fue una firma muy completa, una empresa muy completa, y después enviaban médicos incluso para extracciones de, no sé, de terceros molares, ¿no es cierto? Odontólogos nos enviaban también a hacer, no sé, sedaciones para endoscopias, y así se fue diversificando, ¿no? Después ya nos enviaban a clínicas de obstetricia y, y pienso que ese inicio que yo tuve fue muy completo con ellos Ujú, porque pude ver las bases de la anestesiología, un poco de anestesia regional, claro, de anestesia general, de bloqueos regionales, también de la parte de ginecología con los catéteres peridurales, anestesia espinal, ¿sí? Y ahora, que era tu pregunta, ¿en qué hospital estoy? El hospital en el que yo estoy inicialmente fue un hospital, por lo que tengo entendido, el más grande, hospital privado de Baviera, ¿sí? Y ahora lo compró un consorcio, ¿ya? ujú, Entonces lo han mejorado. Obviamente su objetivo es mejorar los estándares de calidad y también tener más pacientes. Entonces sí se han extendido las cirugías. Se han traído también médicos de los hospitales grandes de Múnich, como Rex de Isar y Grosshaven. Y sí, es muy completo en cirugía cardíaca. em, en este hospital está el único médico en Múnich. Me parece que en Alemania puede ser, pues de los pocos que hay en Alemania, que hace una cirugía de implante valvular cardíaco con una técnica específica que ayuda a que los pacientes puedan recibir esa válvula con muy poca anestesia, solo con una sedación, a ujú. pesar de que el procedimiento es muy, muy riesgoso si todo sale mal, Y pero que tiene una antes tasa de era éxito. corazón abierto. Claro, entonces ahora se hace un acceso por, por la hernia, o Ujú, sea, por un acceso femoral. Estoy ujú. hablando, a veces se me cruzan los términos alemanes. Por la, es un acceso femoral, después se llega al lugar de implantación de la válvula y se la abre, ¿no? Entonces, para eso hay que parar el corazón un poco, unos segundos para que la presión de la aorta en este caso no vaya a dañar la válvula. Entonces, ese tipo de cosas que, como decíamos ambos, tal vez solo leíamos en los libros y hasta no le prestamos atención porque parecía algo que nunca podríamos verlo, pues acá ya es del día a día. Entonces, es muy, muy interesante. Ujú. Entonces, ese es mi trabajo actual en, Qué esta, bien. en este consorcio. Ujú. Muy bien. A ver, mi pregunta es, ¿qué tal sentiste que fue tu proceso de homologación y cómo te parece que habría ayudado la asesoría de expertos a un novato, un neófito en el tema? ¿Qué le aconsejarías, por ejemplo, al Juan Fernando de hace 5 años antes de venirte? Bueno, en realidad, eh, sí, prepararme mejor, sí, porque obviamente el tiempo es oro en la vida. Y cuando nosotros venimos a un país ajeno, ¿no es cierto? Y la inversión que uno requiere, cada día que pasa es una lucha contra el tiempo por visa, por ejemplo, en el caso de nosotros los ecuatorianos. Ujú, También los recursos, ¿no es cierto? Las deudas van aumentando si uno requiere más tiempo. Y Ujú, también, como les decía antes, esa carrera de resistencia, mientras más larga sea, más riesgo hay de también tirar la toalla. Entonces, sí, una asesoría me parece algo supremamente necesario, muy relevante y claro, como todo en la vida, ¿no? Tiene su costo y todo, pero es la mejor inversión. En mi caso, yo recuerdo que cuando le comenté a mis padres que quería venir acá, ellos me ayudaron con creo que el 70% del presupuesto. Y lo que yo siempre les digo a los médicos que me hacen estas preguntas, ¿no? Tú no eres la primera, créeme, hay una larga lista, es que esa inversión no hay que tener miedo de hacerla porque
acá cuando uno consigue trabajo, las remuneraciones están bastante bien establecidas y uno paga esas deudas en menos de un año con facilidad. Y claro, la formación y la calidad de vida que uno puede tener durante la especialidad, pues es incomparable. Entonces, yo creo que vale la pena totalmente arriesgarse, ¿no? Ujú. ¿Y cómo fue tu caso específicamente? Ujú. ¿Te viniste con un nivel de alemán o estabas en cero? ¿Cómo fue tu proceso? Mm, Bueno, yo creo que por mi personalidad, yo soy mucho de cambios extremos, ¿no? Entonces, yo decidí venirme a Alemania en diciembre y en febrero ya estaba aquí. Entonces, cuando yo tuve las citas en la embajada, sí me pedían o me recomendaban, sobre todo, así era entre recomendación y orden, ¿ya? El tener ya un nivel de alemán, pero yo vi los costos en lo personal, los costos de las escuelas en alemán en Ecuador y Ujú. decía, no, tal vez mejor aprender directamente en el país. Fue muy duro, los primeros meses uno no entiende nada. Lingüísticamente, las características del alemán son totalmente diferentes de las del español. La gramática, hay que aprender mucho, tener paciencia, pero mejor. ¿Cuánto Ujú, tiempo te llevó el aprendizaje del idioma aquí en Alemania? ujú. A mí me llevó un año entero, ¿sí? Porque lo hice 6 meses en solo alemán normal, se podría decir, el que uno aprende en cualquier escuela Ujú, estándar. Y claro, los niveles de alemán son A1, A2, B1, B2, C1, C2. El C2 es nativo, ¿ya? Y el C1 muchas veces los propios alemanes que no tienen una buena instrucción no lo pueden hablar. claro. Entonces se podría decir que el alemán normal, Ujú, sí, si me preguntas a mí, sería el B2, ¿ya? ujú. Sin embargo, a nosotros como médicos nos piden tener un nivel C1, ¿ya? Entonces lo que yo hice fue, entré a un curso intensivo de alemán normal, en el que los cuatro primeros, ¿no es cierto? El A1, A2, B1 y B2 duraban 6 semanas, con una pausa de unos pocos días entre cada curso, y eso lo hice en 6 meses, Wow. ¿ya? Pero claro, depende mucho si uno va pasando o no los niveles, porque si no, pues Y no todo el se... mundo tiene la capacidad, No, vamos a decirlo, ni siquiera con un curso intensivo en Alemania, de ir tan rápido como tú. bueno, Sí, o sí sea, fue algo vamos a un estar poco claros. excepcional, pero tampoco soy el único, ¿no? Sí. Y claro, hay personas que tal vez tenían algún contacto de alemán en su país, que vienen de un colegio alemán. Entonces eso Ujú. sí facilita, ¿no? Es como aprender inglés para nosotros que siempre hemos tenido contacto con el idioma. El alemán para mí sí fue muy duro, pero creo que en el caso de médicos, que siempre estuve en contacto con médicos, nosotros estamos acostumbrados a estudiar mucho. Sí, Entonces también. ¿qué se dice? Ese hábito de estudio ya está. Ujú. Entonces sí, continuar simplemente. Y creo que tal vez complementando tu pregunta de qué le dirías al Juan Fernando de hace 5 años o de hace 6 años en realidad, sería que disfrute más de esa experiencia, porque cuando uno está muy enfocado y no sé, se tortura realmente es la palabra, ¿no? De tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer. Yo sé que es difícil porque el presupuesto se va Ujú. acortando y también la visa en nuestro caso. O sea, yo tenía cita en la embajada, ¿cómo se dice? En la extranjería La sería extranjería, Ujú. oficina de migración. exacto, la traducción. Y claro, si yo no llevaba mi papelito de que aprobé la prueba, pues me iba a Ecuador y se acababa el juego. Entonces, eso es algo que sí es una presión muy grande, ¿ya? Pero Ujú. pues, Sí, bueno, yo también viví esta ujú, etapa de cuando tienes la presión a ujú, mil de que tengo que aprender el idioma, tengo que aprobar los exámenes, tengo que encontrar un trabajo y no me puedo ir con las tablas en la cabeza a casa, ¿no? exacto. Vives una presión increíble. Yo también, pues me diría a mi yo ya de hace 10 años que yo llegué a Alemania, eso, que todo va a salir bien, Ujú. que vale la pena y que lo tomara con más tranquilidad y que disfrutara Y más que en el el... camino hay que disfrutarlo porque al final de cuentas uno se traza una meta tan alta, ¿no? Que yo recuerdo que alguien me dijo que yo me tracé una meta muy, muy, muy alta. Entonces es como un avión despegando. Y el despegue cuesta porque, claro, es esa energía que uno tiene que gastar, pero es mejor disfrutar ese ascenso
y saber que muy pronto vas a estar en esa cima y ya es como una meseta, ¿no? Entonces, Ujú. creo que es algo muy importante saber a las personas que van a iniciar o que están iniciando y no se diga a los que están en ese momento tan álgido en el que uno decae, en el que uno se pregunta, se cuestiona, toma una buena decisión. En mi caso, en mi país lo tenía todo, ¿no? Porque estar en esta soledad y todo acá es difícil, pero creo que cuando uno tiene la entereza y dice, bueno, aquí también hay gente muy buena, amigable, aquí también se puede hacer más que solo estudiar, pues la vida le cambia a uno, ¿no? Y mira, nos hacemos muy buenas amistades también, con personas que nos entienden exactamente por lo que estamos pasando, entonces yo creo que es una experiencia muy enriquecedora, es un proceso que puede ser exitoso. Y obviamente si hay estas facilidades que cuando yo llegué en el 2017 no las había, porque claro, para mí era averiguar en el internet Sí. o ir solo a una entrevista en una escuela. Yo recuerdo que la primera entrevista que tuve para una escuela que preparaba médicos, ya esa era una escuela que estaba auspiciada, se podría decir, por el Estado, ¿no es Ujú. cierto? Yo cuando llegué ahí no entendí, yo Mm. diría que entendí el 30% de cómo iban a ser las cosas. No sé cómo pasé esa prueba, o sea, sí sé porque estudié muchísimo, pero sí es increíble lo que uno le depara, ¿no? Ese futuro, cuando uno se traza esa meta. Bueno, y ahora ya también tienes una compañera, tienes tu pareja y bueno, eso Sí, también es parte del camino, ¿verdad? Para todos los que emigran solitos, yo digo, claro. todos los que ya tienen pareja es una maravilla poder traerse la pareja, porque ese es el apoyo en el Ujú, camino, pero los que emigran solitos, bueno, también aquí tienen un abanico de oportunidades y pueden conseguir su pareja, pueden claro. casarse, tener una familia y todo lo demás, como ha sido mi caso, que me he Ya. casado con Ujú. un alemán, ya tengo un Ah, ok. bebé. Entonces, bueno, también eso es un proyecto de vida. Claro. Sí, sí. Eso es parte de disfrutar el camino también, ¿no? Porque uno no solo viene a hacer la especialidad, sino también, y mucho más, ¿no? Yo llegué aquí con 26 años, ¿no? Yo tengo 32, hace 6 años que estoy aquí. Y claro, parte de la vida en esa etapa es también conocer amigos, también la parte de pareja. Entonces, ¿Y has eso, podido viajar? muchísimo. Claro. Bueno, Sí, Claro, eso esa es es, importante. esa es una de las ventajas de estar en Alemania, en Europa, claro, las facilidades que tenemos acá en comparación a Latinoamérica, ¿cierto? Tenemos ese abanico de oportunidades, de los trenes, de medios de los Los transporte. aviones, países Los, aquí los alrededor, vuelos muchísimo. son muy baratos, a Claro, veces los Europa, en vuelos. Europa ofertas es son. pequeñito también, o sea, Sí, geográficamente, y Ujú. tan diverso, ¿no? Y O la sea, riqueza histórica. exacto, sí. sí, entonces sí, sí, se puede viajar muchísimo en realidad. ¿Cuál es tu lugar favorito en Europa, Fernando? Difícil, difícil. Claro, como latino, me identifico mucho con España y con Italia. Ah, Entonces mira. creo que mi ciudad preferida de España es Madrid. Y Ajá. ya hace unos meses pude estar en Roma, también me impresionó muchísimo. Creo que me quedo con las dos. Está bien. Y sería injusto decir que Madrid más, porque obviamente está en Madrid más de 10 veces. Ah, mira. Entonces me falta conocer un poco más de Roma para poder comparar. Y bueno, al final siempre es cuestión de gustos. Ujú. Ujú. Bueno, yo le digo a las personas, cuando yo estaba trabajando en el hospital, habían colegas que se hacían literalmente 6 vacaciones al año, cada una De de una 10 semana. días, ajá, No, de una bueno, yo también, semana. claro. Sí, sí. ¿Lo Eso es has una hecho tú ventaja. Ujú. o conoces personas que lo hayan hecho? Sí, yo también lo he hecho. Porque, por ejemplo, en mi trabajo yo tengo un contrato con 30 días de vacaciones, ¿no es cierto? Pero claro, es algo que hay que explicarles a las personas que nos ven, que esos 30 días son laborables, ¿no? No son como en Ecuador, que teníamos, no sé, 2 semanas, incluidos los fines de semana, ¿no? Entonces Ujú. esos 30 días se traducen a 6 semanas de vacaciones, incluidos los fines de semana, obviamente. Y lo que yo siempre hago es un poco jugar con mis turnos, porque aquí en Alemania, que es otro punto a favor, uno hace un turno y al día siguiente tiene libre. Entonces se Ay, sí, extiende las vacaciones, la ¿no es cierto? posguardia libre. Y la posguardia libre es tan Sí, importante que a uno sí, de la es, posguardia es, lo es hagan simplemente trabajar. humano, ¿no? Y eso, Exacto. y eso no lo entiende acá. ¿Tú Ujú. conoces guardia de 24 horas en Alemania? Sí, 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 conozco guardia de 24 y también de 12 horas.
Y a ti, en tu caso, ¿qué tipo de En guardias mi son las que te caso, tocan? yo hago guardias por ahora de 24 horas, Ujú. ¿sí? Pero tengo todo el día libre y también están bastante bien remuneradas. ¿Son guardias de disponibilidad o son presenciales en el hospital? En mi caso, como posgradista de anestesiología, sí son presenciales en el hospital, pero obviamente como anestesiólogo hacemos solo la, el trabajo realmente es cuando vienen las emergencias, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, yo tuve guardia hace 3 días, entonces tuve mi jornada normal de 8 horas, después las cirugías que se extienden, yo Ujú. me quedé para terminarlas 2, 3 horas y después no vino ninguna emergencia. Es decir, que 8 más 3 son 11 y el resto del tiempo de las 24 horas estaba, claro, en el hospital con disponibilidad, pero en esta ocasión no me tocó trabajar. Ujú. Depende mucho qué especialidad me parece a mí. Ujú. Siempre las especialidades clínicas tienes mucho que hacer en la hospitalización, Ujú. de los pacientes, entonces es mucho más demandante, creo yo. Sí. Ujú. Yo quiero hacer una preguntita Ujú. más. ¿Cuál sería tu horario de trabajo? Más o menos para Mi- que las personas comprendan, ujú. que me preguntan mucho. Yo inicio a las 7 de la mañana y a las 3:30 ya estoy en la puerta del hospital saliendo. Ujú. ¿Y las guardias con qué periodicidad son? Eso varía mucho, sí depende del hospital, del contrato, de tu capacidad, ¿no? De en qué año de posgrado estás. Yo hago ahora, porque este nuevo hospital tiene cierta complejidad, solo hago hasta 5 turnos en el mes, pero los turnos en mi caso siempre los he decidido yo. O sea, yo digo, estos días puedo hacer turno y los otros no hay punto. Te organizas con el resto del equipo. Exactamente, sí. Entonces, esa ha sido mi experiencia. Yo sé que hay otras personas en las que tal vez el equipo es más corto y ahí la Ujú. asignación de turnos es un poco más complicada, ¿no? Tienen que hacer Un más poco más guardias. impositiva, por así decirlo, pero Sí. Pero también más guardias es más dinero. así es, sí. Claro, sí, sí, Por supuesto. como debería ser. ¿No tienes más preguntas? No, yo sí tengo una pregunta Ah, más. ok. No, no, pero lo de las guardias es completamente normal. Yo que tengo actualmente unos 300 clientes médicos que conozca, muchos de ellos, más bien es raro el caso de Juan Fernando, porque él vino a una ciudad grande, Múnich. Yo tengo muchos médicos que están en pueblos donde tienen la clínica y ahí trabajan y están yendo solo de ida y vuelta a la clínica. Mucho pasa en Nordrhein-Westfalen o en Baviera y en Baden-Württemberg, en Niedersachsen. Se van a pueblos que yo nunca he escuchado, porque siempre, aquí hay muchas ciudades. Alemania tiene muchas, muchas ciudades. No es como Latinoamérica, que tienes Lima, que es más o menos la mitad de todo el país. Aquí es un país federal, entonces todas la población está muy bien distribuida en Ujú. distintas Sí. ciudades, focos Sí, sí, está económicos. Y también en descentralizado las ciudades más totalmente. pequeñas, ¿no? Que Ujú. hay bastante regaditas en todas partes. Por supuesto, y me parece que en esas ciudades uno gana muchas veces muy bien Ujú. en comparación con ciudades grandes donde hay más competencia. Y eso lo he visto con los médicos que, por ejemplo, son cardiólogos. Al primer, segundo año están ganando con los turnos y todo, porque también se esfuerzan mucho. O sea, ingresos de 6 cifras, Ujú. sería rarísimo. En Ecuador es imposible que como médico especializándote tengas ya el segundo año 6 cifras, Ujú. 6 cifras al año. Es hartísimo. Y bueno, la pregunta que yo tengo es más general, más con todo tu experiencia en Alemania y cómo Ujú. lo consideras como una potencia económica. ¿Qué Ujú. tal consideras tú a Alemania respecto a otros países europeos, como por ejemplo España o Italia, como un ambiente donde los médicos latinoamericanos pueden disfrutar de una buena calidad de vida, desarrollarse como profesionales y así como alcanzar éxito financiero? Ujú. A ver, yo no soy experto en cada país, en compararlos, pero sí tengo la capacidad de hacerlo por las amistades que tengo en otros países, sobre todo en España, ya, y en Italia también, que hay muchos médicos ecuatorianos. Entonces, claro, el músculo económico de Alemania es incomparable. Ya, o sea, para mí, desde mi punto de vista, ya, es como que Alemania es realmente con Francia, mamá y papá de la Unión Europea, ya. Entonces, sí, sí es la calidad de vida también por las leyes, por los estándares que hay aquí.
yo no sé si ya han conversado este tema del Elternzeit, del Kindergeld, Mutterschutz. este tipo de Los políticas, derechos laborales. exacto, de políticas sociales en realidad, ¿no es cierto? Ujú. No solo laborales, sino también ya cuando uno sale del trabajo, pues en la maternidad, la paternidad, ¿no es cierto? Es algo que tal vez solo con los países escandinavos se puede Comparar. comparar y tal Ujú. vez estar un poquito más abajo, pero mm, Claro, es que después eso, el hecho es... de que te puedas Ujú, quedar como madre, te puedas quedar hasta 3 años en casa con inamovilidad laboral y el primer año tener el 60% del sueldo, ujú, eso no lo consigues en cualquier país. no, es hasta... A veces uno piensa que es un sueño, ¿no? Al inicio, porque es Irreal. algo Ujú. irreal, pero sí, y es parte también de este estado social, ¿no? Porque claro, los impuestos son altos aquí, pero realmente uno no se tiene que preocupar de nada después, ¿no? Si uno se enferma, pues está su tarjetita y ahí se ven reflejados los impuestos. Los Ujú. subsidios también, ¿no es cierto? Ahora acabamos de pasar esta pandemia y cuánta gente estaba en la casa sin trabajar y con los salarios, ¿no? Entonces ahí se ve reflejado todo ese esfuerzo tributario que hacen las personas. Claro, yo también voy a agregar que fíjate que ahora pues, en el mundo se está viviendo muchas personas están asustadas con esto que está pasando ahora, debacle económica, no se sabe si viene la crisis económica, ¿no? Ujú, Pero uno aquí en Alemania, ¿ya? tú me confirmas y tú también, Pablo, cómo uno se siente. Uno sabe que aunque haya una situación de crisis mundial, uno sabe que aquí la va a tener siempre más suave, más llevadera que en cualquier otro país. Sí, sí, Por totalmente. lo menos yo Sí. tengo esa sensación, incluso cuando vino el coronavirus, pues fue igual, ¿no? Uno sabe que aquí uno tiene sus derechos, tiene su tranquilidad, tiene un Estado también que trabaja por los derechos. Y bueno, ¿cómo te sientes tú y también Pablo, cómo se sienten ahora en esta situación que algunas personas están nerviosas? Ujú, También por lo que, por ejemplo, con la guerra de Ucrania, o sea, cualquier sitio que ocurre, entonces, cualquier situación de estas que ocurre y en otro país te sentirías como intranquilo y aquí te sientes como que sabes que va a ocurrir todo de una manera más llevadera. ¿Cuál ujú. es tu opinión? A ver si empiezo yo creo que el, el Estado, el gobierno, es como visible e invisible, ¿no? O sea, uno no está ahí todos los días, en este caso Ujú, con Olaf Scholz ahí en la televisión, pero uno siente que cuando se requiere de una política de Estado, se amortiguan muy bien las crisis, ¿no? Como ujú, se vieron todos el paquete de medidas para la pandemia. Ahora que Alemania es el principal afectado con el cierre de los oleoductos de Rusia, ¿no? Por el tema de la guerra con Ucrania, pues sí, la gasolina está más cara, pero está en buena parte subsidiada y la respuesta del gobierno es rápida, ¿no? De cómo armaron rápidamente ¿cómo se llama? Donde están em, tomando todo este gas licuado de petróleo, ¿no? Sí. De Qatar, ¿no? Y lo ujú. armaron en meses. Entonces, los alemanes, sí, como nación, son impresionantes, ¿no? Siempre la respuesta es firme y rápida. Es algo que yo sí puedo admirar de esta sociedad, ¿no? Porque no se pueden hablar demasiado como tal vez lo hacemos en nuestros países y a quejarse. Sí, también son humanos y hacen lo mismo, pero no se ponen a llorar demasiado y dicen, ok, bueno, entonces vamos a seguir adelante. Y eso es algo que a mí en lo personal siempre me gusta, ¿no? Sí. Bien, tu opinión entonces, Pablo, sobre este tema. Sí, es algo que lo he tenido muy marcado en mi vida. O sea, últimamente, sobre todo con todas estas nuevas crisis. Yo vine aquí en el 2015, tengo 8 años, actualmente también soy alemán, soy ciudadano. Ujú. Y en el momento que yo me vine estaba esta crisis de refugiados. Y yo soy de Guayaquil, Ecuador. Hay unos es más bronceados. Y vengo así, vengo a una zona de Alemania que es Sajonia, donde solo son alemanes, prácticamente. Hay solo 5% de extranjeros. Ok. Y la gente me veía a mí un poco bronceado de Ecuador, no hablé el idioma y pensaron que era refugiado yo, entonces me trataban de una manera un poco extraña. Y en todo este tiempo que he estado aquí, desde el 2015, he visto el país pasar por muchas crisis, pero sorprendentemente se ha mantenido sólido. Así que lo tengo a mi mamá todavía, me sigue escribiendo y en los grupos de la familia me está diciendo, Pablo, si hay una crisis, si vienen los rusos,
Te vienes tú allá. toma a tus hermanas y a tu hermano, paga un avión y se vuelve a Ecuador. Y digo, sí, o sea, todo es muy alarmista. Yo no me preocupo por esas clases de situaciones que uno no puede controlar, Claro, porque a la final es lo que dijo Juan Fernando. El país es muy sólido económicamente y tiene muchos colchones de seguridad. Eso es el Sí, punto. porque no es un país que se ve tan afectado por otras economías tanto como otros, porque Alemania tiene mucha fortaleza como exportador Sí. de maquinaria especializada, que siempre está en demanda. Ujú. Entonces, yo me digo, o sea, sí, vienen los rusos, que lo considero muy difícil. Este país en general es muy seguro. Sí, Sí. hablo también, no solo de la seguridad, hablando de crimen y todo esto, que aquí es muy raro, Ujú. muchísimo más raro que en muchos países latinoamericanos y de ciudades y de mi misma Guayaquil, que actualmente sí, está Sí, la muy criminalidad aquí riesgoso, en Alemania es muy, muy muy baja. baja, muy baja. Sí, me digo yo, por ejemplo, eh, cuando pasó todo esto de Rusia y los precios de la gasolina subieron bastante, el gobierno actuó bien rápido y puso una energía pauschale y le dieron a mucha población este dinero adicional ujú, porque los precios subieron. O Ujú. cuando vino lo del corona, dieron corona pauschale. Sí, muchas Sí, ayudas sociales al exacto. final, ¿no? Incluso las empresas para evitar que todas se vayan a la quiebra. Para amortiguar esto. Exacto. Es algo Sí. muy normal aquí. Y es un país que carece mucho de desastres naturales. Hay otros países, en Ecuador, hemos tenido terremotos a la orden del día en los últimos años. Aquí nunca vas a tener un terremoto. Lo máximo que tienes son inundaciones y no son tan graves. Mm. Claro, como tú dices, cuando hay un colchón económico, un colchón de seguridad, el alemán tiene ya previsto diferentes situaciones, ¿no? Y es su mentalidad muy de prevenir, entonces ujú, obviamente tiene la tranquilidad de que ellos saben cómo actuar en estas situaciones. Y vamos a agregar el tema también inmobiliario, Ujú, porque sabes que en otros países los precios del inmueble con estas crisis sube y baja, ¿no? ujú. Es un precio muy volátil. Aquí se puede decir en la historia se mantienen los precios siempre la alza, pero muy constante. O sea que es una economía muy buena para invertir también. Por supuesto. Sí, porque hay bastantes medidas para evitar que las personas especulen. Especulen de una forma y intenten ganar ventajas Ujú, de ciertas personas. Por eso es que cuando uno compra un bien raíz, tiene pensado que lo tenga a largo plazo. Si lo vendes antes de cierto tiempo, tienes que pagar impuestos sobre tu ganancia, lo que ujú. vendiste versus cómo lo compraste. Entonces, eso de ahí ya solo te está diciendo que en Estados Unidos es completamente diferente, lo sé. Ahí puedes tú especular lo que tú quieras Mm, puedes podría ser fácil también estafar a la gente. Aquí es más difícil, porque las claro. leyes lo prohíben. Está Lo visto, controlan todo. exacto, está mucho más controlado. ¿Y cuál es tu visión entonces, Fernando, ahora en cuanto al panorama inmobiliario en Alemania? Y bueno, ¿cómo te ujú. sientes ahora y del futuro? ¿Cómo ves las inversiones en este país? Bueno, con tu recuento creo que es todo lo que puedo decir por la estabilidad que tiene el país. Sí, en lo personal pude hacer también una inversión de comprar un bien inmueble con muy buen interés. Y claro, ahora que estoy soltero, si sin familia realmente, no necesito vivir en ese apartamento que compré, que es demasiado grande para mí, entonces lo tengo rentado. Ujú, Y como otro dato aquí, curioso de Alemania, que es que que la admiten o la renta del departamento es tan alta. Entonces, al ser propietario de un apartamento, puedes cubrir el costo del crédito casi con el costo del alquiler. del Del alquiler. alquiler. Exacto. Sí, Esa palabra no sí, se me venía. Alquiler. el Y alquiler. entonces, Pablo, ¿te ha asesorado en la compra del En inmueble? ese caso no, en ese caso no me pudiste asesorar porque creo que todavía no estabas tan No avanzado tenía, en no eso, tenía la licencia en porque ese momento. eso Sí, fue la hace tuve. relativamente poco. Claro, yo pude hacer esa inversión en el tiempo de la pandemia, porque sí, bueno, y tú me corregirás, creo que como otro tipo de negocios estaban parados, entonces sí, la construcción se seguía moviendo Ujú. y los bancos tenían siempre ese interés, ¿no? De siempre prestar dinero. Entonces, fue creo que
la ocasión perfecta para hacer una inversión. Pero sí, con Pablo he podido más bien invertir en acciones, este tipo de cosas y Claro. seguros, porque ese es un punto muy, muy importante acá, ¿no? Y también los alemanes, como son tan previsores, tienen estos estímulos, ¿no? Para la jubilación. Sí, Entonces, de esos programas también me he podido beneficiar, o bueno, tal vez no todavía, ¿no? Porque me falta todavía para la Ujú. jubilación, pero ya me han parecido programas importantes de cara al futuro. Ujú. por No supuesto. sé si tú podrías un poco hablar de eso, que es un tema que me parece importante, que no hay, que no conozco yo, por lo menos no lo conocía en Ecuador. Ujú, Absolutamente. O sea, por el lado de bienes raíces, también encuentro que en general es un muy buen lugar para invertir cuando lo tienes para alquiler, cuando ujú, tú tienes inquilinos. Yo también Ujú. compré el año pasado, en ese momento con un poco peores intereses, pero, o sea, tú lo sacaste hace unos 2 años, me parece, y ahí los intereses estaban bajísimos. ¿Cuánto Estaban, fue el interés? 1.5%, ¿no? Sí, Yo saqué a sí, 0.7. 0.7. claro, Ya, aquí a sí, sí, 4. Ya, claro, ya, Sí, claro. ahora Pero está a 4. imagínate sí. y cuál es la inflación, ¿no? Entonces realmente los intereses que uno paga es casi de deflación. Ujú. Entonces es una locura. Ujú. Sí. Por supuesto, y lo mejor de todo es que igual tú lo puedes deducir de los impuestos. Y hay muchas clases de gastos que tienes ahí dentro como para remodelar, sanearlo, modernizarlo. Si quieres tú tener instalaciones ecoamigables de paneles solares, Ujú. o lo quieres tú volver tu apartamento más asequible a la gente de edad adulta, todo eso está subsidiado. Con, Ujú. en parte, a veces miles, si no son algunas veces cientos de miles de euros para que tú le aumentes la calidad de efectividad eléctrica y Ujú. Ya. lo vuelvas más asequible a los adultos mayores y también a la gente incapacitada, porque Qué bien. saben, ya están viendo eso desde ahorita, viendo de cara al futuro. Claro. Sí, Entonces, sepan que siempre que ustedes están, inclusive Fernando está haciendo su formación de especialista, ya puedes invertir en tu inmueble, en tu apartamento, o sea que es una realidad, sobre todo los bancos, nosotros los médicos nos apoyan mucho sí, Ujú. y bueno, es algo que pues en muchos países de Latinoamérica es realmente difícil tener un inmueble. Aquí vamos a decir, como hay tanto apoyo de parte de los bancos, entonces es una realidad. Ahora quiero preguntar a Fernando. Ujú. ¿Cómo miras ahora el futuro? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué proyectos tienes? ¿Qué nos puedes contar? Pues realmente cuando yo vine a Alemania era hacer el posgrado y regresar a Ecuador, pero creo que Europa me enamoró, la calidad de vida, la seguridad también, que es el punto que habíamos hablado. Y claro, después cuando te llega este inicio laboral, uno aprende a valorar muchísimo la estabilidad, circunstancias personales también. Me hace pensar que aquí va a estar mi futuro. Estoy a gusto después de esos primeros años duros que uno necesita para estabilizarse, pues ya empieza a disfrutar mucho y a valorar las cosas. Ujú. Entonces, ya casi terminando esta especialidad, pues pensar en ya una subespecialidad también en lo personal. Ujú, Ajá, entonces te quería hacer dos preguntas. En el área de sí. anestesiología, ¿qué subespecialidades existen? Ujú. Por ejemplo, hay terapia del dolor, Ujú, que sí, yo tengo bastante facilidad para hacer bloqueos regionales, entonces me interesaría, pero lo que más me apasionaría sería la hemodinamia, entonces sí, la cardioanestesiología me parece ujú. espectacular, sí. Y ¿te gustaría entonces Ujú. tener tu propio consultorio o seguir trabajando en No, el hospital? no, no, trabajar en el hospital. Creo que en terapia del dolor uno puede tener su consulta privada, Ujú, pero obviamente para cirugías cardíacas necesitas un equipo gigantesco, ¿no? Aquí en Alemania, yo no sé, nunca tuve la oportunidad de hacer cirugía cardíaca en Latinoamérica, entonces acá, claro, lo básico, ¿no es cierto? Los instrumentadores quirúrgicos, enfermeros, anestesiólogos, los cirujanos, aquí también hay cardiotécnicos, se llama, ¿no? ujú. Por esto de la circulación extracorpórea. Entonces, yo no sé si eso lo hacen en Latinoamérica solo el anestesiólogo, que es esta parte que yo me cuestiono mucho, ¿no? Ujú. ¿Cómo es, ¿no? Fuera de Alemania. Entonces, ese es mi plan en los próximos años.
dar este paso. Y después, bueno, ya creo que ya puedo descansar de tanto estudiar y ya quedarme ahí, ¿no? Sí, porque creo yo empecé la universidad con 17 años, tengo 32 y sigo sin parar. No, yo nunca tuve un semestre libre, sabático ni nada. Creo que para mí lo libre fue aprender alemán ese año, pero fue intenso, porque si no, uno no lo logra en ese tiempo tan corto. Claro, qué bien. Por supuesto. Yo creo que tengo una última pregunta Ujú. más relacionada con los servicios que yo te pude prestar, que sería el siguiente. ¿Cuáles fueron los desafíos que confrontaste en relación a tus finanzas personales en materia, por ejemplo, de seguros, de inversiones, Ujú. de pensiones, de jubilación, subsidios y demás? ¿Cómo supe yo ayudarte a resolver esos problemas y cuál ha sido tu experiencia en general conmigo? No, yo creo que realmente fue la de abrirte el horizonte, los ojos, porque claro, hay cosas tan especializadas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, medicina, siempre las personas que tienen algún problema vienen, te preguntan y confían en ti. Y en cuanto a finanzas, también es un mundo totalmente desconocido para mí. Lo fue, lo sigue siendo, pero ya menos porque ya tengo una idea. Y claro, que te expliquen en tu propio idioma también es impresionante, ¿no? Porque que algo tan técnico en otro idioma te sea explicado es casi Es complicado. chino, ¿no? Sí, Entonces, Sí. sí, eso ayuda mucho a que también los recursos que tú tienes, en mi caso, claro, acá los salarios son bastante buenos y ese esfuerzo que uno hace por hacer turnos y por crear ahorros, pues es bueno poder usarlos, invertirlos, ¿no? Porque si no, a mí que me encanta viajar, pues es fácil subirse a un avión y tal vez desperdiciar esa oportunidad de utilizar estos recursos ahora, que están tal vez en cierta abundancia y en el futuro, cuando uno ya tiene familia o uno nunca sabe cómo le cambia la vida, vienen estas crisis que uno no las controla, entonces sí, en estas épocas de vacas gordas, como se dice, pues podría ahorrar para cuando vengan dificultades. Ujú. muy bien. Y eso es cierto, porque es que, claro, estás ganando bien, pero mientras más uno gana, más uno Más gasta. gastos. Ujú. Y la verdad que puede ser que uno invierta su dinero inteligentemente o puede ser que te lo gastaste todo dándote ese gusto momentáneo. Ujú. Y bueno, Sí, totalmente. qué bueno poder conocer las opciones de inversión y invertir bien todo ese caudal de dinero, porque bueno, lo que yo digo es que ya llega un momento que ya el dinero puede trabajar por nosotros y Sí. sobre todo de cara a la jubilación, ¿verdad? No Ujú. podemos confiar en ningún país, ningún sistema de jubilación, sino crear nosotros mismos nuestro propio patrimonio. Sí, Sí, totalmente. Ujú. sí. Bueno, muchísimas gracias Pablo y Fernando por esta entrevista. Es la primera de Muchas. varias que vamos a tener en los próximos meses. Mm. Y bueno, así pues cada uno nos va a ir contando lo que está haciendo. Bueno, y Fernando nos cuenta pues cómo le fue con el examen de especialista. Vale, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, y si ustedes quieren conocer más sobre lo que significa un proyecto de vida en Alemania y les gustaría conocer más sobre nuestro programa, le dejo aquí abajo la información en la descripción. Suscríbanse si quieren más contenido sobre estos temas y sobre todo para que vean los próximos videos con Pablo y con Fernando. Nos vemos en los próximos videos. Adiós. Adiós. Chao, adiós. Chao.